Dios bendiga a los hermanos, a los amigos que puedan ver este video. Vamos a en esta tarde considerar en la palabra del Señor en Juan 3:16, un texto bastante predicado y más en este tiempo, en esta semana. Y Juan 3:16 dice en el nombre de Jesús: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando escuchamos ese texto bíblico, vamos a comprender y entender que ese es el plan de Dios a favor del ser humano. Ese es el deseo, el propósito y la voluntad de Dios allí plasmada a través de su Hijo Jesucristo, para que a través de él pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. La palabra confirma este hecho en el libro de Hechos 4:12 y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bajo el cielo, o sea, aquí en la tierra. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Confirmando lo que Juan 3:16 expresaba: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando nosotros estudiábamos, algo que se nos ponía a hacer era este ejercicio de llena blanco. Y esto, la dinámica de este ejercicio era que presentaban una oración, un blanco, y allí uno ubicaba la palabra que correspondía. Desde tiempo y aún en nuestros tiempos actuales estamos haciendo ese ejercicio con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestra manera de pensar o nuestra manera de proceder con el texto Juan 3:16. Como si estuviese diciendo ese texto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado blanco, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí en ese blanco estamos ubicando un sinnúmero de cosas, estamos ubicando cosas, personas, gloria en nombre del Señor. Como si allí dijese ese texto bíblico X cosa, gloria en nombre del Señor Jesús. Un ejemplo que podemos poner allí: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado al dinero, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pareciera que allí personas están poniendo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado esta persona, este artista, este cantante, este famoso, este comediante, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pareciera que personas creen que dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado tal religión, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria en nombre del Señor Jesús. Allí en ese espacio estamos ubicando un sinnúmero de cosas, de personas, gloria en nombre del Señor Jesús. Pareciera que hay personas que piensan que el texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado esta filosofía, este modo de pensar, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado esta moda, estas instituciones, estos números de teléfono. Gloria en nombre del Señor Jesús. Oh, gloria en nombre del Señor Jesús. Tenemos un listado de cosas que estamos ubicando en porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo le hago este ejercicio: coja ese listado de cosas y póngalo al lado de ese texto Juan 3:16, para ver de cuál de ellas se hace mención allí. El proverbista en Proverbios 3:3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Corazón, vamos a representarlo como ese llena blanco, pero necesita 3 requisitos para llenar ese corazón. Número 1, ¿quién fue que te creó? Número 2, ¿quién te da la vida? Y número 3, ¿quién fue que murió por ti? Toma ese listado de cosas y compáralas con estas 3 preguntas: ¿quién te creó? ¿Quién te dio la vida? ¿Y quién fue que murió por ti?
Gloria al nombre del Señor Jesús. Haz la comparación de cuál de estas cosas que estás poniendo en ese llena blanco. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que sí dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue uno que fue al Calvario, y fue Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. No fue ninguna otra persona, no fue ninguna otra cosa, sino aquel que sí podía cumplir con los requisitos de parte de Dios. Te dejo con este consejo, con esta palabra que el Señor puso en mi corazón, y examina a quién estás poniendo en ese blanco, a quién estás poniendo en el blanco de tu corazón. Examina. Dios te bendiga.